DENIDE, así que quería pedir las palabras del señor ministro. ¿Empieza usted? Señora Marité, perdón. Como dueña de casa. Muy buenas tardes a todos y todas. Realmente es un placer contar acá con la presencia del señor ministro, con también la directora de Educación Inclusiva y por supuesto la participación de todos ustedes. Es para nosotros realmente muy placentero poder llegar a hacer un nuevo seminario gracias al apoyo de la Fundación Itaú. Este seminario va a estar enfocado en la calidad de vida, amplísimo porque realmente involucra a los docentes, a los familiares, a todo el entorno de las personas, de los niños, jóvenes y adultos con discapacidad intelectual. Nosotros como DENIDE consideramos que realmente el fundador del DENIDE y todas las personas que colaboraron con él hace 53 años visualizaron algo que era tan importante y vamos nosotros evolucionando día a día con nuestras planificaciones y nuestros programas, que las personas con discapacidad intelectual son todas iguales en derechos, iguales a todos, pero con algunas capacidades diferentes. Yo siempre menciono algo ya bastante antiguo, ¿verdad? Porque era una frase de John F. Kennedy que decía, si fueron víctimas del destino, que no sean víctimas de nuestra ignorancia. Y realmente esto es necesario vivirlo todos los días y actuar siempre con esa perspectiva de la igualdad en derecho de todas las personas. Bueno, bienvenidos, que aprovechen estos 2 días intensos, van a ser días de aprendizaje. Yo siempre digo, cuando me preguntan cuál es tu hobby, es aprender. Así que me encantaría que todos también se empoderen de esa palabra y aprendamos muchísimo de las personas que nos van a hablar durante estos 2 días del seminario. Le doy la palabra al señor ministro. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué suerte. Quiero agradecer sinceramente la invitación, porque realmente, como le decía aquí a la presidenta y a la compañera Celeste, estar en estos espacios da gusto porque te permite volver a hacer el refresh, como se dice, el tema de lo técnico, porque muchas veces el cargo te absorbe, pero compartir con colegas un poco hace ese proceso de retroalimentación y seguir creciendo juntos. Sobre todo porque cuando hablamos de inclusión falta muchísimo. Entonces, gracias por la invitación, gracias por permitirme tocar un tema hoy realmente. Y bueno, y a las órdenes. Gracias. Natalia. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias al DENIDE por la invitación. Realmente esta casa es muy cara a mis afectos. Aquí yo hice mi pasantía de la universidad como terapeuta ocupacional, así que estuve por el DENIDE un tiempo. Tengo gratos recuerdos de sus alumnos, de sus maestras, que realmente ponen día a día todo su esfuerzo y toda su ilusión. Y lo más importante es que creen en sus estudiantes, que creen en sus alumnos y que están abiertos a la familia. Es muy importante hoy saber que la inclusión es estar abierto, es tener esa mente y el corazón abierto para que podamos trabajar juntos, las familias, los maestros, los consultores externos, que también son importantes porque nos guían a veces estamos como muy inmersos y ellos son los que llegan y nos dicen, ay, acá esto faltó, entonces podemos ajustarlo. Sabemos que la educación inclusiva hoy es un proceso y lo estamos caminando juntos. Siempre yo le digo al ministro, le digo que estamos así como que somos como la oruga, ¿verdad? Estamos como la oruga y que nos vamos a transformar en una mariposa, pero esa transformación inicia con la actitud. Y hoy que ustedes estén aquí realmente refleja esa actitud, porque lo demás se puede aprender, lo demás se puede googlear, pero la actitud depende de cada uno de nosotros. Y ahí empieza la inclusión, cuando yo puedo ver al otro, cuando veo a la persona y puedo brindarle eso que necesita integralmente. Así que bueno, realmente muy agradecida a Celeste también. Y bueno, yo creo que este seminario tiene gente tan profesional, tan talentosa y tan llena de
de cariño, porque veo acá a Alicia Martínez de la Pera, realmente Natalia Roy, que es una gran maestra, y Sofía Barrancos, que a las que les conozco, y yo creo que todos los demás que están acompañando, así como el señor ministro, les van a dar un poco una mirada más inclusiva para ir creciendo juntos. Así que bueno, desde la Dirección General de Educación Inclusiva, muchísimas gracias por la invitación y a las órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias a las autoridades. Quería contarles brevemente cómo fue desde el DENIDE. Les quería invitar, si quieren, porque enseguida le llamo, señor ministro, en su rol de técnico de vuelta. Cuando pensamos esta experiencia, cuando nos invitaron al equipo que vamos a estar apoyando desde DENIDE, que es un lugar también muy caro a mis afectos, desde hace varios años que estamos pegados, pero permanentemente cerca, dijimos, bueno, ¿qué podemos traer en esta tercera edición que sea lo suficientemente novedoso y que responda realmente a una demanda? Y en eso realmente agradecemos a la Dirección General de Educación Inclusiva que apoyó, digamos, al proyecto y a la aprobación y la certificación del curso, del seminario que ustedes están asistiendo. Y dijimos, ¿qué podemos traer que no es nuevo, pero es innovador? Y pensamos en calidad de vida. Entonces, y pensamos en la población que atiende el DENIDE y que atienden varios de los centros o servicios en los que están ustedes. Y pensamos en la población que a veces son los invisibles de los invisibles, que son los estudiantes con discapacidad intelectual y psicosocial. Entonces, un poco pensando en todas esas preguntas, surge este seminario, que no es respuesta psicopedagógica. Le decía hoy a una compañera por ahí, estamos con la urgencia o la emergencia de tener respuestas psicopedagógicas de cómo le enseño a leer o a escribir a mi alumno que tiene un aprendizaje más lento. No van a encontrar ni hoy ni mañana ninguna respuesta a ese tipo de interrogantes, pero sí creo que es importante y creo que realmente les invito a los que por ahí vinieron esperando eso, que se queden hasta el final, porque creo que mañana van a llevar una mirada diferente a cómo trabajamos con los estudiantes, niños, adolescentes o adultos, porque también lo hicimos pensando en ciclo de vida, que es otra mirada muy nueva. Realmente pensamos en el niño pequeño, pensamos en el niño hasta el 6º grado, y mañana estaremos viendo la experiencia de los usuarios adultos. Así que un poco esa es la invitación a lo que proponemos en el día de hoy y de mañana. Siempre, como toda invitación, ustedes en la evaluación nos dirán si la pegamos o no, si es necesario o no, si respondimos a sus expectativas y qué otras temáticas creo que esta reflexión que vamos a iniciar enseguida levanta. O sea, yo creo que es un tema que tiene para mucho más que un seminario de día y medio, así que va a quedar seguramente en el DENIDE la pelota, en la cancha del DENIDE para el año que viene, ver qué traemos o qué podemos aportar desde estos espacios. Y ahora sí, señor ministro Magíster César Martínez, quería volver a invitarle acá nomás abajo. Bueno, les voy a contar cómo es esta idea. Esto ya lo montamos con el señor César en otros encuentros. Nosotros estuvimos haciendo varias jornadas en el interior y la idea es hacerlo como conversatorio. Fíjense que no hay mesa. Entonces, bueno, les invitamos siempre a aportar, a meter su cuchara, digamos, por ahí en el medio. Yo voy a estar hinchando un poco con el tiempo para poder cumplir con la agenda, pero básicamente él nos va a estar hablando de lo que es un poco la mirada de calidad de vida, pero desde el plan nacional, que también creo que es muy importante que conozcamos cuál es nuestro paraguas, cuál es la política en la que está inserta, digamos, están insertos las personas con las que nosotros trabajamos, niños, adultos, niños, niñas y adultos, ¿verdad? Así que, señor. Gracias. Y aclaramos el tema técnico. ¿Qué quieren? No. Buenas tardes. También que le pedí aclarar que si hay algún reclamo ante la Senada y todo después. O sea, la idea es, el tema es debatir un paradigma, ver un poco dónde estamos, o sea, un poco un nivel técnico académico y un conversatorio, y después los reclamos pertinentes porque falta mucho por hacer. Entonces hay gente también ahí, me acompaña el director de comunicación, vamos a tomar nota también si hay algún. Pero para la solución de los problemas está Natalia, que es la directora general del MEC, entonces como la mayoría son docentes, ¿verdad? Bueno, la idea un poco es, no sé si está lista la... Me apoyo en una presentación.
personas con discapacidad visual en el auditorio? No. ¿Y personas con discapacidad auditiva? Bueno. Entonces, seguimos con la metodología. A ver. Quiero comenzar un poco hablando del plan y estamos con una campaña fuertemente, una campaña de la difusión del Plan Nacional. El Plan Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad tiene un diagnóstico, tiene unos lineamientos y una matriz, tenía hasta una matriz hasta hace poco. Ayer justamente se aprobó los indicadores, teníamos un plan que ahora voy a presentar, pero ayer lanzamos oficialmente los indicadores. Los indicadores, hay 192 indicadores construidos en relación al plan, que significa básicamente, todo el mundo decía, claro, un buen plan que tiene unas líneas, voy a explicar, sin indicadores no se puede medir, porque cada institución tenía una responsabilidad, pero no sabía cómo hacerlo. Entonces lo que nosotros planteamos el tema de la construcción de indicadores. Hoy ya contamos, desde ayer contamos con el tema de los indicadores. Fíjense que aquí se resume mi presentación y acá termina mi presentación, ¿verdad? ¿En qué sentido? El Plan Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad necesariamente y cómo está vinculado a calidad de vida de las personas con discapacidad. Si estábamos en una metodología de taller, yo podía plantearle qué es lo primero que pensamos y es resultado de varios talleres cuando hablamos de discapacidad o de personas con discapacidad. Y la mayoría siempre reduce al tema de discapacidad posiblemente a rehabilitación, al tema de centro educativo y por ahí. O sea, termina en un mundo donde tenemos que 2 o 3 ejes nada más. Y cuando hablamos de calidad de vida, sí o sí tenemos que hablar de los 17 ejes que tiene el plan. Tenemos que empezar por una toma de conciencia. ¿Qué significa toma de conciencia? ¿Dónde te parás? ¿O qué paradigma tenés cuando hablas de discapacidad? Hasta las propias personas con discapacidad hasta hoy cometen un error técnico, ¿verdad? Me animo a decirlo. Dice, tengo una discapacidad. Y ya hace rato se viene hablando de que la discapacidad no se tiene. La discapacidad es una particularidad. Si somos muy estrictos, según la Organización Mundial de la Salud, la discapacidad es, la persona tiene una deficiencia, tiene un déficit, ¿verdad? Estrictamente técnico, ¿verdad? Y mi particularidad relacionado con el entorno, cuando yo con mi particularidad me relaciono con el entorno, es que ahí toma cuerpo la discapacidad. Entonces la discapacidad es una barrera, la discapacidad está en el entorno, la discapacidad no se tiene. O sea, esa es la discusión que tenemos que, la toma de conciencia de dónde vos te parás para hablar de situación de discapacidad. Por eso yo pregunté hoy, ahora, si había una persona con discapacidad auditiva aquí, ¿verdad? ¿Qué deficiencia tenía? La audición profunda. Tendríamos que tener aquí un intérprete para derribar la barrera comunicacional que se podía haber presentado como una situación de discapacidad. Entonces, y así, ejemplo, esa toma de conciencia, producción de datos nacionales, la participación, el tema de accesibilidad que voy a profundizar un poquitito más, pero inversión, igualdad de derechos, igualdad de reconocimiento como persona ante la ley, nosotros seguimos discutiendo. Y ahora ya se presentó en la Cámara de Diputados el tema de por qué las personas con discapacidad, sobre todo intelectual, ya que mencionaba, todavía no tenían el derecho a participación hace 10 años atrás, ¿verdad? Y con argumentos tan así, ¿por qué va a votar una persona con discapacidad intelectual? Y acá ironizo, ¿verdad? A la ironía. Porque vos para elegir a una persona, ¿verdad? Para votar, tenés que discernir su plan de gobierno y poder. Entonces, ¿qué? Pero ¿y cuál es el argumento? ¿Por qué no podía votar una persona con discapacidad psicosocial e intelectual? Y sí, porque si la persona con discapacidad intelectual va a votar, le va a elegir por su color de ojo, porque es churro. Y yo decía, sin discapacidad te puedo asegurar que muchos van por ahí, ¿verdad? O sea, no necesariamente eso está vinculado a un criterio de un análisis de… Entonces, ¿en dónde te parás
seguimos luchando, ¿verdad? El tema de dónde te parás para que personas con discapacidad intelectual no puedan elegir por el motivo que ellos quieren su candidato, a lo que sea, ¿verdad? Porque churro, acá alguien dice, sí. Entonces, el derecho de los derechos y libertades civiles, libertad y seguridad de las personas, el nivel de vida adecuado y protección social. Claro, fundamental, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al trabajo y empleo, protección contra explotación, violencia y el abuso. Y ahí nosotros nos metemos en campañas que muchas veces vemos a la prevención, al abuso, cuidado. ¿Y es realmente una campaña para todos? ¿Está diseñada la campaña para que realmente, cuántas, digo, o sea, nosotros tuvimos varios casos, cuántas mujeres, y eso pasó hace, quiero contar una anécdota, pasó hace 8 años atrás, le entrevistamos a una persona con discapacidad auditiva, ¿verdad? Una mujer. Y tenía problemas porque había sido, en su entorno le decían que nosotros casi teníamos una cultura árabe. O sea, teníamos una cultura árabe que vos elegías acá hoy, después de 2 días allá, ¿verdad? Y nadie le informó el tema, porque bueno, la lengua de señas, etcétera, 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 de que acá se respeta y que tenés que tener, no es así, que abusada, explotada y todo, pero las campañas no se diseñaban para que ella pueda acceder a esa información, porque eso se tiene que hacer allá aparte. O sea, por eso después cuando me invitan a una disertación, después ya no me invitan más, les cuento. El tema de situación de riesgo y emergencias humanitarias. Hoy, recién, o sea, digo, 2019, estamos con varios proyectos de gestión de riesgo gestión de riesgo y emergencia en personas con discapacidad. ¿Dónde estaba la agenda? O sea, la discapacidad, por eso decía, ocupaba un lugar y cuando había emergencia, cuando hay una situación así de riesgo, ¿verdad? ¿Qué se hacía con las personas con discapacidad? ¿Estaban entrenadas las personas? ¿Tenían el trato adecuado? No. Ahí nosotros decíamos, si no era una maestra de educación especial, no sabe qué hacer, ¿verdad? Entonces tenemos que sacar el tema de discapacidad del enfoque, ¿solo médico o solamente de salud? Para realmente meter dentro de la sociedad. Y ese es un desafío que tenemos el tema del plan. Los derechos culturales. Derechos culturales, o sea, ¿qué hacemos? O sea, hace poco estábamos, por ejemplo, decíamos una obra de teatro. ¿Por qué la gente no va a la obra de teatro? ¿Verdad? DENIDE participó, les cuento, le invitamos siempre. Hace poco le invitamos el lunes en la Cámara de Diputados y hubo un debate, toda una propuesta sobre el tema de las leyes y las normativas. Y DENIDE llevó el elenco, ¿verdad? El DENIDE, y no voy a decir nombre, apellidos, ¿verdad? Estaban ahí todos, hicieron una excelente representación, ¿verdad? Que uno tiene que hacer una lectura de su representación. La opresión de las personas con discapacidad. Era todo una coreografía, ¿verdad? Sin parlamento, sin hablar, pero representaba algo. Entonces sale uno de los diputados que estaba cerca mío y me dice, ministro, ¿verdad? Así actúan las personas con discapacidad porque no entendéis nada. Entonces yo casi le dije, ¿sabes qué? Lo que no podés llegar es a entender la simbología de la coreografía, pero no tiene, o sea, es mucho más profundo en lo que están diciendo. Pero fíjense, ¿por qué? Pero así hacen ellos y se mueven. Porque eran unos movimientos, mira un poco cómo se mueven y activaban el tema de mirana un poco, ¿verdad? Que también hace parte al tema de conciencia, a todo lo que es calidad de vida. ¿Y por qué no pueden? Es más, y acá termino porque si no me van a criticar, ¿eso se está transmitiendo en directo? Bueno, entonces, seguimos. ¿Cuáles son los principios orientadores del Plan Nacional? ¿Cuáles son los principios orientadores del Plan Nacional? Si hablamos de un desarrollo inclusivo, dicen que está de moda hablar de vivienda inclusiva, salud inclusiva, deporte inclusivo, trabajo, voto inclusivo, educación inclusiva. Tenemos que replantearnos algunos temas fundamentales. Uno,
homogeneidad versus heterogeneidad. Alguien nos enseñó, nos metió en el chip a nosotros de que toditos éramos iguales. ¿Es así o no es así? Acá hay 100 personas. En el chip del siglo pasado, yo estoy creyendo que ustedes me están atendiendo, que ustedes están concentrados, ¿verdad? Que ustedes luego ya están ahí anotando. Ese es el chip, ¿verdad? Porque todos pues me están mirando. La neurociencia dice todo lo contrario, ¿verdad? Acá si hay 100 personas, una está en su WhatsApp. Si yo digo que hoy juega Guaraní contra no sé quién, porque es la final de la Copa Paraguay, alguien ya, ojo, ¿verdad? Si le digo a la merienda está preparándose un chocolate, ojo, ¿verdad? O sea, ahí se va disparando. O sea, yo tengo que entender que aquí hay 100 personas diferentes. Y no necesariamente porque tenga un rasgo físico o necesariamente porque es usuario de silla de rueda o muleta, ahí me doy cuenta que es diferente. No, así toditas y toditos sentados, yo tengo que estar convencido que acá hay 100 diferentes, 100 personas diferentes. Te plantea otra cosa luego, ¿verdad? Yo siempre pongo el ejemplo de los que construyen, ¿se puede? Pongo el ejemplo de los que construyen la silla, esta silla. ¿Ustedes saben cuál fue el principio de la construcción de estas 100 sillas iguales? ¿Alguien se anima? Toditos tenemos la misma nalga y la misma, mismo peso y mismo tamaño en cuanto a nuestra nalga. Entonces todito. Y ahí quiero unir ese principio de igualdad, quiero unir al modelo médico con el modelo social. Si uno de nosotros mañana traía una almohada, bueno, viste que yo ya probé toda la tarde hoy, ¿verdad? Y digo, está cómodo, genial, pero sería bueno que yo traiga una almohada mañana, ¿verdad? Y yo, porque el entorno no me permite, yo acomodar a lo mejor en la almohada. Ahí que activamos, ahí activamos el modelo médico, el tal cosa. Seguro van a decir, Juan, vamos a ponerle un nombre, viene Juan con su almohada. ¿Qué vamos a decir? ¿Qué le pasó a Juan? Está enfermo. Jasipio Juan. ¿Se dan cuenta cómo activamos? Y no pensamos, mira, qué buena idea. Trajo su almohada, qué cómodo, espectacular. Si alguien, yo estoy hablando después de 45 minutos, 50 minutos, y alguien quiere levantarse y irse a la pared y hacer así, por ejemplo, ¿verdad? Hacer así, la edad. ¿Se dan cuenta cómo tenemos que abandonar? ¿Cómo voy a tener 50 minutos sentado? Tenemos que abandonar el enfoque. La sociedad tiene que abandonar, pero empecemos por nosotros. Definitivamente tenemos que abandonar el modelo médico para entrar en el modelo social. ¿Qué es lo que vuelvo a repetir? El entorno. Nos dijeron antes, y con esto termino esto, ¿verdad? Nos dijeron antes, tengo que ahí meterle al sujeto, a la persona con discapacidad, yo tengo que, a ver, si no escucha, tengo que ponerle que escuche. El problema poníamos en la persona. Y este siglo el problema es el entorno. El entorno es el que tiene que ajustarse a la persona y se acabó lo del siglo pasado, que es el sujeto que se ajustaba al entorno. Fíjense, y nosotros estudiábamos. En el siglo pasado era cátedra de la facultad de cualquier universidad. ¿Qué haces con este niño? Porque él tiene que entrar. Esperad un ratito, ahora se plantea diferente. ¿Qué tenemos que hacer nosotros o el entorno material de accesibilidad para dar la equidad? ¿Qué es la equidad? Darle a cada uno lo que necesita. O sea, nos paramos desde otro paradigma y eso podemos empezarlo desde nosotros mismos. O sea, empecemos por casa, ¿verdad? Legislación vigente y específica, una gran discusión. Legislación vigente y específica. Mucha gente critica todavía, ¿verdad? El tema de que, ¿por qué hay una ley de educación inclusiva? ¿Dónde se fue la directora Natalia? Se tuvo que ir, bueno. ¿Qué dirección? La directora Natalia, ya está la directora, no, pero Natalia Roy. ¿Qué dirección del Ministerio de Educación nació para morir? Ojalá muera. La Dirección de Educación Inclusiva es una dirección que nació y tiene fecha, ojalá tenga fecha de vencimiento. ¿Por qué? Porque el sistema educativo tiene que ser inclusivo. Mientras tanto, hay una dirección general que le tiene que estar
hincando al sistema. Pero ojalá, ¿verdad? No sé en cuánto tiempo desaparezca esa dirección general y realmente el sistema educativo pueda entender que la inclusión es un principio de humanidad, o sea, una visión humanista del ser humano. Entonces, existe la legislación vigente, pero tenemos que caminar siempre a la inclusión, o sea, que el sistema sea inclusivo. Accesibilidad, prueba. ¿Qué pensamos cuando hablamos de accesibilidad? ¿Quién se anima? Barrera. Reducimos a eso cuando hablamos de accesibilidad. A la barrera física. Enseguida nos vamos a la barrera física. Y la accesibilidad, acá voy a profundizar más, dejo acá, porque quiero terminar con un triángulo que todos los docentes conocen, ¿verdad? Cultura, política y práctica. ¿Se acuerdan de ese triángulo? Cultura, política y práctica. ¿Qué es cultura? Según Wikipedia. Cultura, según Wikipedia, es la forma de pensar, sentir y actuar de un pueblo, dice. Nosotros tenemos que empezar a ver cómo pensamos. Por eso yo decía, si vos tenés claro el paradigma de discapacidad, si tenés claro qué modelo de abordaje haces con discapacidad, sentís diferente y actuás diferente. Y eso no sale por ley, no sale por normativa. Eso se va construyendo. Hay un componente individual de construcción, tu pensamiento, cómo vos vas construyendo para decir, no, yo, mi nana. Inclusive los especialistas en educación inclusiva o aquel que sabe, ¿verdad? Le decís, viene un niño con una particularidad y ¿qué hacemos automáticamente? Ella sabe. Ella hace 20 años está trabajando en esto, nambrena luego, ¿verdad? ¿Y vos qué haces? No. Y se enojan conmigo porque ¿quién no sabe lo que es un WhatsApp? Levante la mano, ¿quién no sabe lo que es WhatsApp? ¿Quién no sabe lo que es Internet? ¿Se dan cuenta? Todos sabemos. Un ejemplo que yo puse la vez pasada era que hicimos un ejercicio. Como proceso de aprendizaje de un niño de 2 años con ceguera profunda, le ponen en YouTube, ¿verdad? Y le das Enter, ¿verdad? Mínimamente salieron 3.200 tutoriales para ver ¿verdad? Pero no, y después levantan la mano y yo sé que después me critican, no, pero eso me tiene que dar el sistema. ¿Por qué yo voy a gastar, verdad? ¿Por qué yo voy el MEC dice acá, claro? ¿Por qué yo voy a gastar el tema de saber cómo hace eso? Entonces yo le pregunto siempre, yo me voy a un doctor y el doctor, la medicina avanza. ¿Cómo ustedes se van a sentir si se encuentran con un cardiólogo de 68 años y que le diga, yo realmente nunca más estudié después de salir de la... Yo tampoco no investigué ni googleé, pero acostate nomás y te vamos a hacer la operación. ¿Ustedes qué van a decir? Dale. No, van a salir corriendo. Yo no sé si por lo menos siempre digo, el médico, vos le decís cirugía y te saca tal cosa, algunos casos cirujano específico. ¿Y nuestra cirugía como docente? ¿Por qué nosotros no podemos tener ese mismo nivel o el nivel de exigencia del médico y del docente? Porque el sistema posiblemente no te va a dar luego, ¿verdad? Y no te va a dar todo, pero podemos aprovechar por eso. Pero gastás 2.000 guaraní, 3.000 guaraní. Sí, gastás 3.000 guaraní en ese YouTube que vos estás mirando, pero te sirve para ese proceso de... O sea, ese sujeto de derecho que está delante tuyo es un enfoque. Hoy se habla mucho de la pedagogía, ese es otro capítulo, de la pedagogía de la reciprocidad, se dice. O sea, tenés que tener esa reciprocidad. Si vos no tenés esa pedagogía de la reciprocidad, vos estás planteando, o sea, cambias todo. Sí, decime. Genial. Me encanta que abrió el debate. Yo, por ejemplo, digo, el MEC te dice posiblemente tal contenido, o sea, para no entrar en los detalles, ¿verdad?
pero el MEC jamás te va a poder decir cómo vos llegaste a ese proceso para que ese niño pueda. En cambio, vos con tu compañera decís, mira, después voy a hablar de eso, de las redes de apoyo. A mí me sirvió, si yo necesito que el niño aprenda a sumar 2 más 2 y el MEC me dice numeración, tal cosa, te pone el objetivo nomás, aprendizaje de 2 cifras, tal cosa. En la práctica, vos podés hacer tu planeamiento, vos podés diseñar, podés compartir con tu. Y llegaste al objetivo. Se acostó el niño, porque él es quien es aprendizaje, así se dice, ¿verdad? Se acostó ahí y aprendió acostado a hacer el número 1. El objetivo final fue el aprendizaje de ese contenido que vos querías hacer. Pero el MEC, y si te critica tu supervisora, atentado terrorista, o sea, no te puede criticar tu metodología, siempre dentro del respeto del derecho del niño, todo dentro del marco de la normativa, tu proceso, ¿verdad? A eso nomás yo me refería. Pero comparto contigo, hay unos lineamientos, tiene que haber unas pautas, unos contenidos, sí, pero esa es una opinión personal. El día a día, por ejemplo, se enojan conmigo cuando una maestra me dice, a mí la supervisora no me permite hacer esto. Y le digo yo, tenés una cámara ahí dentro de tu clase, donde la supervisora, no sé, no quiero que entre en educación ya. No, yo creo que en realidad en esta línea, si seguimos con el concepto de cultura, políticas y prácticas, el contenido curricular existe y hay una resolución, creo que es, no sé la figura exacta, hace más por lo menos 10 años, que dice que nosotros podemos hacer hasta el 30% del ajuste curricular solo porque vivimos en un territorio diferente. Eso ya dice, hace 10 años ya nos dice el MEC. O sea que en la línea de lo que vos planteás, ya existe la orientación del currículum y del ajuste curricular solo porque tu niño por ahí es del campo o de la ciudad. O sea, si nosotros realmente tenemos una actitud que tiene una cultura inclusiva, tenemos que incorporar ese tipo de pensamiento. Yo creo que esa es un poco por ahí no nos da para entrar específicamente en respuestas psicopedagógicas, que creo que es un poco pero sí es importante saber que el sistema nos permite hacer ajustes y que ustedes son las personas que promueven el derecho a la educación adecuada de sus niños y niñas y adolescentes, y que si nos toca darle esa información a un supervisor, a un director, pues nos toca. Eso también es ser transformador. O sea, estamos muy con la onda ahora transformadora, ¿verdad, Damián? Pero yo quería nomás comentarte, porque eso yo aprendí hace poco, aprendí de una señora de currículum y me dice, Claudia, esa consigna existe hace 10 años, no es del año pasado. 10 años hace que exista una resolución que nos permita hacer 30% del ajuste curricular para cualquier niño, complementando más lo que usted decía. Dale, gracias. Bueno, entonces pasemos al tema de accesibilidad, que yo dije que íbamos a profundizar un poquitito más, ¿verdad? ¿Qué es accesibilidad? Accesibilidad es, como principio, se puede aplicar a todo tipo de objetos y servicios, edificios, servicio de salud, sitio web, un área de juego, una pieza de mobiliario, un programa de computación, un programa escolar. Definitivamente tenemos que sacar la accesibilidad de lo físico nada más, ¿verdad? Hoy estaban planteando el tema de un programa web, voy a hacer tal cosa, es accesible. ¿Cuántas personas pueden acceder a tu app, a tu aplicación, etcétera? ¿Verdad? Entonces, el sinónimo de igualdad de oportunidades, según la convención, la accesibilidad es el grado en que todas las personas pueden utilizar ese servicio en forma independiente de sus capacidades sensoriales, cognitivas o físicas, ¿verdad? El derecho a la accesibilidad universal existe siempre, en todo momento y para todo el mundo. No, esto no, porque no voy a, ahí ya planteamos, por eso dice, para todas las personas y en todo momento tiene que existir. Es como el derecho a la accesibilidad, es un derecho. La accesibilidad va más allá de la supresión de las barreras arquitectónicas. El derecho al tema de la accesibilidad, cuando accedo al tema del acceso, o sea, acceso a derechos básicos, el agua, la salud, recreación, ocio. Teníamos hace poco una demanda en el Ministerio de Salud, ¿verdad? Y fíjense un detalle, porque nosotros seguimos el caso. Les cuento la anécdota que no sé si ustedes vieron, se viralizó. Nosotros ahora ya tenemos
me pasaron un informe realmente de lo que pasó. Nosotros tenemos en Paraguay la posibilidad de que si, por ejemplo, hoy no había intérprete, podíamos poner el intérprete en línea, ¿verdad? Porque desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche está el servicio de intérprete en línea, ¿verdad? ¿Qué pasó con esta persona? Y eso es un problema de internet posiblemente. Entró al centro de salud y le dijo la persona, un ratito, o sea, espera, yo me voy a conectar en mi teléfono. Necesitaba conectarse en su intérprete en línea, en su aparatito, ¿verdad? Pero ¿qué pasó con la doctora? Le dijo que, ella dijo, se imaginan 20, 30 personas esperando y viene una persona y quiere entrar en su WhatsApp. O sea, lo que ella percibió que también está en su derecho. O sea, entró una persona y me dijo, espera, ¿cómo que tengo 20 pacientes? Me dice, espera, y se mete en su teléfono, ¿verdad? Y jamás ella se imaginó posiblemente, y después dijo que sí, que no se imaginó que ella iba a entrar en su intérprete en línea para poner el teléfono y decirle, doctora, me duele aquí, ¿verdad? Entonces ahí hubo un desconocimiento en la otra parte, pero también porque, díganme, ¿quién de nosotros sabe que en Paraguay tenemos intérprete en línea? ¿Verdad? Entonces, o que yo me encuentro con una persona sorda y la persona sorda te dice, espera, se va a comunicar y su intérprete aparece en el teléfono, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del acceso a la salud, a todo ese tipo de cosas, tenemos que hacer que todos los dispositivos, los servicios sean accesibles para todos, pero como derecho básico de todos, o sea, que puedan acceder a la recreación, al ocio, al tiempo libre. Pasó con los usuarios de la Senadia hace poco, me decían, queremos salir de paseo, salir de cosas, y Contralor dicen, no, porque ellos solamente tienen que hacer rehabilitación y que el bus se tiene que, y el derecho al ocio, al tiempo libre, o sea, al no hacer, porque entre tiempo libre y ocio hay una diferencia, ¿verdad? Y sabemos. El ocio, el tecoreí ese. ¿Qué? Claro, y no, inclusive acá me ayuda. Nos ven inclusive como terapia. Nuestra salud mental es gracias al ocio, al tiempo libre, es como píldoras de salud mental. No, tiene que esperar un poco tú. Entonces, ese tipo de cosas como derecho. El derecho a la participación efectiva, lo que estábamos diciendo. Si es el voto, o sea, el hablar, el decir, opinar lo que vos decís. Y en discapacidad intelectual y en discapacidad psicosocial, ¿cómo está este nivel de participación? Ya está, ¿verdad? Tenés que decir esto. O sea, nos enseñaron otra cuestión. No, decirle. A mí me dijo una persona con discapacidad intelectual hace poco, vos sos ta. Y así yo opino. Porque mi mamá me enseñó que vos sos así, ¿verdad? No importa por qué, pero ella participó, dijo, manifestó, ¿verdad? Y tengo que escucharle, ¿verdad? Pero a nosotros nos enseñaron otro chiste. No es así. Viste que participa, pues, y entonces vamos a... Y ahí ya le ponemos todos los peros, ¿verdad? ¿Dónde está esto? No es que a alguien se le ocurrió, no es que... Menos mal existen los objetivos de desarrollo. No podemos hablar de educación de calidad sin hablar hoy de educación con equidad, por ejemplo. Y eso se planteó en Naciones Unidas. No podemos hablar de educación con calidad si no hablamos de educación con equidad. O entramos todos o nos digan que una parte no entra o una parte no forma parte del... Por eso los objetivos del desarrollo, todos estos principios se sostienen en el objetivo de desarrollo del sostenible, ¿verdad? Esto es un tema que me encanta a mí, que UNICEF sostiene, el tema de la cadena de accesibilidad. Y quiero irme directamente al gráfico luego, porque eso es un poco más en la imagen. Fíjense que a veces cuando pensamos en accesibilidad, podemos reducir la accesibilidad a el tema del material o el prototipo para personas con discapacidad intelectual, para que lea. Pero la pregunta es, ¿cómo sale de su casa la persona? ¿Por dónde camina? ¿Hay baños accesibles? ¿Qué espacios dentro del centro educativo realmente es accesible? Todos los espacios, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, la OMS sostiene un ejemplo que a mí me encanta, solo de ayudas técnicas. El siglo pasado entregamos una silla de ruedas, un usuario de silla de ruedas, y se iba la persona, recogían la silla de ruedas, ¿verdad? Entraba en la pieza de la persona usuaria de silla de ruedas, le sentaba ahí, ¿y qué le decíamos nosotros?
Ay, naña trifina la de silla de rueda, ¿verdad? Le decíamos que su silla de rueda era fantástico porque ahí ya. Después quería irse al baño, la puerta no tenía 90. Quería salir para mirar, no tenía. Su ventana, hermosa ventana. Te abro la cortina, ¿verdad? Como el tema de, ¿verdad? Te abro la cortina y todo en altura, ¿verdad? Y la persona en silla de ruedas nunca vio su... O sea, desde la perspectiva. Entonces, el tema de la cadena de accesibilidad habla de eso justamente. Promocionemos y tenemos todo, responsabilidades personales, responsabilidades familiares, responsabilidades. Cuando yo protestaba y decía que, por ejemplo, la vereda es competencia de la municipalidad, famoso uno dice, la municipalidad, me levantó la mano un concejal y me dijo, disculpe, ministro, no es así. La vereda es responsabilidad del frentista, del propietario. Y si ponen uno para no estacionar, y si ponen un basurero ahí, y si ponen, es responsabilidad. Entonces tenemos que seguir trabajando en ese nivel de conciencia. Quizá la municipalidad multe, pero ese nivel de conciencia, el tema de accesibilidad realmente, para que no solamente pensemos en el material, que la persona ya está en el aula o está en el espacio, sino que en todos los espacios del centro, para que realmente se pueda cumplir el tema de la cadena de accesibilidad. ¿Es así, Claudia? No, muy bien aprobado. Tenemos en el plan nacional, existen, tenemos el eje, tenemos la política pública, tenemos qué instituciones en una columna, qué instituciones son responsables, traje nomás como ejemplo, pero los 17 ejes tienen este formato. Esta es la matriz de los 17 ejes. Tiene la entidad responsable y las instituciones corresponsables. Y con orgullo ahora, desde ayer, tenemos los 199 que nos faltaba aquí, la columna de los indicadores. O sea, cada ítem tiene unos indicadores que realmente establecen cómo se tiene que hacer. Y fíjense acá lo que dice. Si asegurar el cumplimiento de normativa vigente de la ley del acceso físico es del INTN, esa es la institución responsable, hay instituciones corresponsables, Senadis, gobernaciones, municipalidades, Conadis, MOPC y el Poder Legislativo. O sea, estas instituciones se le va a pedir cuentas, o sea, inclusive ahora nosotros enviamos a todas las, entre paréntesis nomás, a todos los municipios ya este plan y los indicadores vamos a enviarle para decirles, señores, ojalá que los próximos candidatos también ya tengan en cuenta que existen los indicadores de cumplimiento. O sea, ya no tiene que ser, ustedes saben, por ejemplo, hay una circular ahora en la de contrataciones públicas, sacó una circular que dice, ya no se debe construir, o sea, invertir, o sea, inversión física de cualquier institución pública ya no se tiene que hacer sin que INTN te certifique que realmente hay nivel de accesibilidad. Nosotros planteamos eso porque revisar todo lo que ya se tiene va a ser un proceso más largo. Pero hoy podemos cortar definitivamente y decir, señores, ninguna institución pública, ¿verdad?, que construya algo no se le va a aprobar su plano o su inversión si es que no tiene los niveles de accesibilidad. ¿Está la guía de accesibilidad? Tenemos una guía. En el 2013 se lanzó ya la guía. ¿Quién conoce la guía de accesibilidad? O sea, tenemos que conocer la guía de accesibilidad. ¿Quién conoce el prototipo? No, ese es nuevito, ¿verdad? El prototipo de materiales. ¿Quién conoce qué programas hay accesibles? ¿Quién hace una página web accesible? Gratis es la evaluación de una página web accesible, ¿verdad? Gratis. O sea, vos le colocás un programa, medís tu nivel de... ¿Cuántas veces hacemos un YouTube o cuántas veces hacemos un programa y tenemos el subtitulado rápido? No nos pasa a cualquiera que ¿cuántas personas de nosotros no quiere ver una película porque el subtítulo tiene su propio formato y va pasando rápido? El nivel de accesibilidad. No, pero te permite hacer, ¿verdad? Como diseñamos en el prototipo, hacer la pausa, retroceder, agrandar la letra, achicar la letra. Ahí se va midiendo el nivel de accesibilidad. Pero qué complicado que es. Entonces vamos a tener que hacer, y sí,
vas a tener que pensar en la diversidad. Bajar el ritmo, disminuir el ritmo, retroceder, parar, agrandar la letra, poner dibujo, poner... Todo eso es accesibilidad. Yo aprendo mirando. ¿Cuántos de nosotros toda la vida dijimos, yo tengo que leer, dice, ¿verdad? Yo tengo que mirar la foto, yo tengo que... Entonces, eso que hacíamos nosotros siempre nomás se lleva a la práctica. Y hablamos de los niveles de accesibilidad. Y así sucesivamente. Todos los puntos tienen sus líneas de acción, ¿verdad? Para ir cerrando este apoyo a en PPT, tenemos que definitivamente cambiar nuestra mirada, nuestro foco. Del foco en la persona y su diversidad, a mí me gusta llamar su particularidad, y después tenemos que hacer un glosario. Yo siempre digo, hay que hacer un glosario inclusivo, ¿verdad? Lento, por ejemplo, para mí ya no existe, ¿verdad? A mí me gusta nadar, a mí me encanta nadar, ¿verdad? Pero si yo voy a competir en una natación con Benjamín Hawking, ¿le conocen a Benjamín Hawking? Es más feo, pero no importa. Ponele, dice, ¿verdad? Pero Benjamín Hawking se tira a la pileta, yo me voy con él, ¿verdad? Lentísimo, entre comillas, ¿verdad? Lentísimo, ¿quién? No, disculpen, yo tengo mi ritmo. Yo tengo mi propio ritmo, yo cruzo en 7 horas, ¿verdad? Y él va a cruzar en 5 minutos. Es su ritmo, sus competencias y todo. ¿Por qué existe el lento? ¿Lento comparado a qué? A un sistema estándar. Pero si nosotros tenemos particularidad y equidad, no se habla más de lento, se habla de diverso, se habla de particularidad. ¿Qué ritmo tiene? Pregúntame mi ritmo, 7 horas. Ese es mi ritmo y me respetás en mi ritmo, ¿verdad? Pero si, no, niño lento, y empiezan todo. Primero modificar nuestro glosario y después modificar ¿qué dice? Nuestra intervención, porque al cambiar nuestro glosario ya cambiamos nuestro chip, ¿verdad? Entonces tenemos que definitivamente cambiar. ¿El problema dónde está? Pregunto, ¿el problema dónde está? En el niño. Qué lástima que no escucha, qué lástima que no me atiende, qué lástima que no fija la mirada, qué lástima, ay, se dio María, ¿verdad? Y la responsabilidad, me olvidé esa lámina, porque suelo tocar en las universidades, la responsabilidad que tiene la academia es terrorífica. La academia, nosotros como profesionales, ¿verdad? Hace poco llegó un joven de 21 años con discapacidad intelectual y su mamá seguía convencida que él tenía un CID porque el psicólogo me dijo, ¿verdad? Y sobre todo nuestra cultura paraguaya, yo no digo nuestra cultura, por lo menos, ¿verdad? Pero la cultura paraguaya que el país es IMA, así se dice, ¿verdad? Lo que dice, así es una frase, ¿verdad? Cultural. Y bueno, y nosotros, el psicólogo le dice, CI tanto, no va a poder hacer esto. Y la mamá se dice palabra de Dios y se va así. Tenemos esa responsabilidad. Entonces, definitivamente tenemos que cambiar el foco, poner el foco en la relación entre la persona y su contexto, el entorno, ¿verdad? Y lo más desafiante es que este plan, y acá quiero retroceder nomás, yo sé que le preocupa a mucha gente. Pero fíjense el plan, ¿qué periodo tiene? 2030. ¿Cuánto falta para el 2030? Mañana, el 2030. Ya está, ya llegamos. No sé si vamos a llegar como los objetivos de desarrollo sostenible, todo un debate, ¿verdad? Pero tenemos que comenzar, o si no hay generaciones que se perdieron luego. Y hay personas con discapacidad que se perdieron, ¿verdad? ¿En qué se perdieron? Porque el sistema no le pudo dar las ofertas, no le pudo. Y otra cosa que yo siempre digo, y acá está Celeste, que alguna vez también debatimos, solamente ¿qué es el espacio educativo? Solamente en un espacio de aula, solamente cuidado con eso. No podemos, y eso lo decían varios, hasta Ausco, que habla de educación inclusiva, dice, por favor, no piensen que la única solución del ser humano es un aula de 4x5, sin recursos. No, el espacio educativo es esto, un espacio educativo. Acá estamos haciendo, estamos todos aprendiendo. Yo estoy aprendiendo de ustedes estamos construyendo todos juntos. O sea, replantearse muchas cosas, ¿verdad? Y ahí ya sí terminé. Una consulta.
Muchas gracias. Solamente soy una mamá de una niña con, ya no quiero decir discapacidad, aunque dice ahí discapacidad. Pero ¿dónde está la discapacidad? Ah, bueno. En el entorno. Bueno, y justamente por eso quiero hacer una consulta con respecto al plan, ¿verdad? Donde veo que no hay mucha conexión tampoco con el Ministerio de… No, pero yo porque no mostré mucho nomás. Ah, ya. Porque Soy una madre nomás, no tengo Acá nada está. que ver con el Ministerio de Educación y Culto, pero usted mencionó algo muy importante, que son los números, ¿verdad? Los números. El ministerio está acostumbrado a darle número a un niño, ¿verdad? Él tiene un 5, un 7, un 8, un 10, ¿verdad? Y eso es lo que usted justamente acaba de decir, que debería de replantear todo un sistema, ¿verdad? Para no darle justamente un número a esa persona. Porque un niño a lo mejor tiene otras mejores capacidades donde no le califican ahí, ¿verdad? Donde solamente le está calificando, donde los normales, niños normales, está en el estándar, ¿verdad? Entonces, me preocupa un poquito ahí en el tema del justamente del Ministerio de Educación, ¿verdad? Porque tendría que, en todo caso, reestructurar todo un sistema en el ministerio. Porque así es donde califican a cualquier niño, con números. Yo no me voy a meter porque van a tener todo Sí, el tema no sé, yo de no sé, yo educación. soy madre nomás, ¿verdad? Porque yo estoy prestado y no estoy más de educación. Pero quiero contarte una anécdota también. Yo subrayo lo que vos decís y después van a profundizar más. Sí. Pero te quiero contar una anécdota que pasó hace poco. Acto de graduación, el año pasado, antepasado, acto de graduación, y viene un niño, ¿verdad? Chico 5, ¿se acuerdan de ese chico 5? Tenía 5, ¿verdad? Y espectacular. Y después pasó un niño con discapacidad intelectual notoria, que yo siempre digo, con rasgo físico, y también tenía 5, ¿verdad? Y el papá dijo, pero esto es injusto. Mi hijo habla 2 idiomas, ¿eh? Mi hijo es una luz y tiene 5. Y pero así digo, y que ustedes ven, ¿cómo le pusieron 5? Tuvieron que explicarle al papá que a él se le hizo ajustes razonables, que se estableció unos objetivos para él y para la maestra el cumplimiento de ese objetivo ajustado, equidad, a él es 5. Objetivo logrado, 5, ¿verdad? Y Con ahí adecuaciones. ¿Qué? Se adecuó a Claro, su pero posibilidad. no, ese ya es el apellido, ¿verdad? Sí. Pero tiene 5, o sea, Claro. tiene 5. Y ahí Sí. tuvimos que de plantearlo, wow, tenemos que seguir trabajando, ¿verdad? Por el tema que no puede ser, no Claro. puede tener 5, no te das Sí. cuenta, ¿verdad? Pómulo saliente, o sea, entonces, pero es con ajustes, el apellido Sí. con ajustes dejemos. Por eso yo te digo que subrayo, porque también lo que dice Claudia, supervisión hay que trabajar con muchas cuestiones actitudinales todavía. Claro que hay que trabajar. Y también con la maestra dice, no le puedo poner 5, tuvimos varios casos, no le puedo poner 5, pero con ajuste es 5, felicitado encima, Sí, ¿verdad? así mismo. Pero tenemos que seguir trabajando, ¿verdad? ¿Alguien Muchas más? gracias. Así se abrió, no sé cómo es. Yo no sé si tiempo. Yo estoy, ¿Tenés tiempo? sí. Porque hay una presentación más y después recién viene el plenario. Ah, Pero si querés preguntas ahora, cerramos. No hay Sí, sí, problema. te voy a Sería agradecer, ahora. te voy a agradecer. ¿Alguien más que tenga preguntas? Modificamos un poquito nuestra programa. Después alguien me va a tener que correr el micrófono. Pienso que primero tendríamos que trabajar con los padres y a nivel social también, porque no solamente los mismos padres muchas veces tienen dificultad, también los demás, los niños, o sea que los padres que tienen hijos especiales o normales igual tienen dificultades para adaptación al ambiente. Eso es nomás lo que yo quería decir. Gracias. Gracias. Normal, no. Levante la mano quien es normal acá. Levantó la mano.
no existe el ser humano en sí. Por eso yo decía, discúlpame señora, porque soy así, ¿no? Pero claro, porque no existe nos metieron ese chip, ¿verdad? Es normal que tal cosa, es normal. Claro, una cuestión es lo estándar, pero ¿qué es normal? O sea, para mí es normal tal cosa y la normalidad, pero nos metieron y sigue. Claro, totalmente. A padres con discapacidad y a padres sin discapacidad, y tenemos que seguir trabajando porque conocemos. Yo sé que en este nivel quizás no, pero hay muchos padres que también le condenan a sus hijos, ¿verdad? Dicen, no, él no va luego a aprender, él no va luego. ¿No probaste? No, ¿para qué voy a probar si él no va a hacer luego? ¿Entiendes? Aquí. Él no, Dios mío, qué fuerte la frase, él no me va a servir. Bien, buenas tardes. Yo lo que más allá de una pregunta es una reflexión que me viene nomás a partir de más o menos todo lo que estuvimos conversando y escuchando, sobre todo aprendiendo. A mí me preocupa, sobre todo cuando hablamos del modelo educativo inclusivo, de hablar desde una realidad, de una mirada de afuera y no desde adentro. O sea, nosotros necesitamos de verdad practicar la inclusión. Acá, si bien notorio o no sé yo si hay personas con discapacidad de algún tipo que pueda estar aquí hoy enriqueciéndose también y poder llevar esas discusiones para adentro de temas que a ellos les inquieta. Y sobre todo también cuando hablamos del entorno, del contexto familiar y de miles de cosas, tenemos que tener en cuenta también un modelo de intervención pedagógica que refleje realmente esa necesidad real desde lo que ellos sienten y desde lo que ellos viven en relación a nosotros, y también tienen que aprender a asimilar y mutuamente esa cuestión de qué nosotros tenemos para ofrecer en términos de aporte, de construcción de un modelo de verdad que practique esa inclusión. No solamente en un marco teórico que nos posibilite, ¿verdad?, hoy, tipo anotar, discutir, debatir, proyectar, sino también que sea teórico práctico. O sea, todo tiene que ser un prototipo que nos permita a nosotros realmente de esto llevar un desafío práctico de decir, bueno, hoy estos son, nos quedan del 2019 al 2030 tantos años. Es mañana, pero hoy a mañana, hoy de a una hora, ¿qué cosas nosotros realmente podemos llegar a alcanzar, a resignificar dentro de los espacios de los que cada uno venimos, verán los procesos que estamos instalando y lo que estamos tratando de, por lo menos, empezar a hablar de estos temas y profundizar un poco, ¿verdad? Entonces, me parece muy importante, yo sé que hay muchísimas críticas seguramente al Ministerio de Educación, pero también tenemos que mirar el otro lado, o sea, y me parece fundamental el tema de lo comunitario, el tema de la familia como una base, siempre en la escuela y siempre en todos los espacios, a todos desde chiquitito, cuando entramos a preescolar, nuestra primera base de la sociedad es la familia. Genial. Pero después de la familia que viene, nuestra segunda familia es la escuela. Genial. Pero nos tiene que dar herramientas y tiene que reflejar lo que nosotros necesitamos. Y cómo nosotros nos autopercibimos dentro de esos círculos, dentro de esos circuitos de aprendizaje pedagógico. Y eso no me quería decir. ¿César? ¿Alguien que quiera más? Preguntas, reflexiones. Este es el espacio donde le rebotamos al señor ministro. Okay, me doy la vuelta. Espera que le llevo el micrófono. ¿Quién primero? ¿Quién es? Simplemente quería preguntar si dentro de la institución Senadis, donde usted está como director y ministro, ¿verdad? Hay un plan, existe un plan para las personas con discapacidad intelectual, un plan ya de personas con adolescentes, porque planes hay para niños, ¿verdad? Pero llega a una cierta edad donde ellos terminan el colegio y quedan ahí sin tener un rumbo realmente, ¿verdad? Y quería saber si desde la institución hay un plan y cómo acceder a eso.
Nosotros lo que, no tenemos y no vamos luego a tener nunca. ¿Por qué te digo así categóricamente? Porque si hablamos de inclusión y tiene edad, termina el colegio y tiene que hacer una cuestión de empleo, etcétera, tiene que responsabilizarse el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Educación es el que tiene que hacer un plan de... ayer se graduaron jóvenes, terminaron el 9º grado y creo que la semana que viene se gradúan los del nivel del tercer ciclo, ¿verdad? De la media, tercer ciclo y media, personas sordas dentro del sistema educativo. O sea, Senadis como Senadis no tiene que, por el rol que tiene, dar servicios específicos. Inclusive nosotros tenemos un servicio de rehabilitación que tendríamos que replantearlo, y de hecho hay un plan de replanteamiento porque ojalá que en todos los hospitales regionales por lo menos, ahora dijeron que el año que viene comienzan con 4 hospitales regionales, se instale estimulación temprana y se instale el tema de rehabilitación, tanto física, etcétera, y no Senadis, porque si no pasa, lo mismo que pasa con todo en la sociedad se refleja con Senadis. Cuando yo me siento con el ministro de Salud o me siento con el ministro de Educación o me siento con Trabajo o Vivienda Accesible, dice, ¿por qué Senadis? ¿Verdad? Es ese especialista que tiene que hacer todo y esa no es la idea. No, tenemos que abandonar eso porque cada uno en su rol, ¿verdad? Crédito agrícola ganadero, dice que presentó un préstamo para micro, no sé, campesino, qué tal cosa, y había un señor que no tenía, o sea, tenía amputación miembro inferior, ¿verdad? Y que le dijeron, andan un poco a Senadis para ver si tal cosa y después vamos a ver si te damos el crédito. Y se planteó, no, espera un ratito, ¿por qué tiene que irse a Senadis para que vos le veas si su crédito, su microemprendimiento? O sea, dale vos, encárgate vos, nosotros te vamos a asesorar, esa es la tendencia a la inclusión, ¿verdad? Porque si no Senadis, primero no va a tener presupuesto y segundo nunca vamos a poder hablar de una sociedad inclusiva si es que todo hace Senadis. Que Senadis haga su centro de rehabilitación, que Senadis se encargue, fortalezca su... Hidroterapia, tenemos, ¿cuántos centros de hidroterapia tenemos en Paraguay? 3, máximo 4. Privados, ¿verdad? Y Senadis 1 y otro. Pero la hidroterapia también podía ser, tendría que estar en algún servicio del ministerio, del sistema de salud o donde sea. O sea, ¿qué? En cualquier, me encanta lo que dice Claudia, me ayuda. En cualquier pileta de la comunidad. ¿Verdad? Resulta que también, o sea, y ahí apuntamos mal el tema, y voy a tomar lo que dice el compañero del centro, el tema comunitario. O sea, antes nosotros hacíamos una comisión juvenil o hacíamos una comisión vecinal y no estaba pensado cuál era el nivel de participación de una persona con discapacidad, ¿verdad? Porque nosotros teníamos el enfoque médico, ellos tienen que ser atendidos allá, pero no formar parte de... Hoy, por ejemplo, al ministro de Juventud también le dijimos, las becas de juventud no tiene que ir a Senadis. Ya le entregamos, ya le dijimos, las becas de jóvenes, que los jóvenes de Itaipú y todo, tienen que ir ahí. Becas de jóvenes, con y sin discapacidad. Jóvenes al final, no ya discapacidad Senadis. Discapacidad, educación inclusiva. No, ya no. Beca, vivienda accesible, le dijimos al ministro Durán. La vivienda accesible vas a entregar vos, entregá vos la vivienda accesible. Si hay una persona con discapacidad, Tecoponá, ¿por qué tiene que venir Tecoponá? Nosotros subsidia a personas con discapacidad en estado de vulnerabilidad, pobreza. No, Tecoponá da subsidio a las familias pobres, con y sin discapacidad. Si tiene discapacidad, implica tal cosa, pero se instala ahí ese programa. Le asesoramos, le orientamos, le decimos, pero se instala ahí ese programa. O sea, esa es la tendencia que nosotros estamos teniendo, porque si no, me dicen a mí, y muchos me dijeron, te vamos a triplicar el presupuesto. No, espera un ratito. ¿Para qué me querés triplicar el presupuesto? ¿Para darme todos los programas? No, yo no necesito triplicar mi presupuesto para todos los programas. Dale presupuesto a cada uno de los que... Por eso hablamos del plan, ¿vieron? O sea, vivienda, educación, trabajo, mujer, Ciudad Mujer tiene que atender personas con discapacidad. Tiene que haber albergue para mujeres con discapacidad, no en Senadis. En donde se albergan mujeres víctimas de violencia, tienen que albergarse mujeres son mujeres
con discapacidad, son niños con discapacidad, son adultos, ancianos con discapacidad, adultos mayores se dice, ¿verdad? O sea, ahí está el tema de que nosotros planteamos este plan. No vamos a llegar al 2030 posiblemente con esto, pero tenemos que comenzar a hacer acciones, ¿verdad? O sea, no es que yo le quiera quitar la nalga a la jeringa, se dice, pero Senadis, su rol no es eso, no puede generar servicios, ¿verdad? Porque si no todo el mundo va a decir, andate nomás a Senadis. Hasta ahora, nosotros tuvimos un caso emblemático que a nosotros nos sorprendió. 300 kilómetros hizo una persona en silla de ruedas por un cuadro gripal para llegar a Senadis. Cuando llegó ahí a la Senadis, consultó, porque 800 personas por día, consultó a las 11 de la mañana y dice, ¿de dónde voy a venir? De no sé, Cruce de Liberación, no sé qué, ¿verdad? Vendió su vaca y todo, ¿y qué le pasó? Que él tenía un cuadro gripal, estaba sudando, tenía fiebre, ¿verdad? Y le dijo, al ver el médico allá, el tema de que era una persona con discapacidad física, usuaria de silla de ruedas, le dijo, ahora mismo tenés que irte a Senadis. Ese doctor es un terrorista, ¿verdad? O sea, porque cuadro gripal no era… Ese es el tema. Y el otro tema que nosotros decimos muy fuertemente, por eso no sé si es propaganda, puedo hacer propaganda. El 6 de diciembre estamos relanzando la red de universidades accesibles. La academia tiene muchísima responsabilidad. Me sorprendí enterándome de que los médicos se reciben de médicos y no tienen una cátedra, un módulo sobre discapacidad. Medicina, o sea, patologías, eso fue, pero discapacidad, ¿verdad? Y así podemos ver psicología, podemos ver enfermería. ¿Cuál es el contenido de discapacidad que tiene la academia en cuanto a discapacidad? Tenemos esa deuda. Investigaciones, ¿verdad? Todo nosotros, según Harvard, según tal cosa, pero según la universidad tal, nosotros no podemos. Tenemos, la academia tiene que dar investigación, la academia tiene una responsabilidad en el cambio de actitudes, pero no Senadis, o sea, disculpen, Senadis también, ¿verdad? Pero no solo Senadis, sino que los otros actores. Por eso 27 rectores el viernes les sentamos, relanzamos eso y le decimos, señores, y celebramos algo, celebramos, están protestando muchísimo, pero celebramos. No se va a acreditar ninguna carrera universitaria en Paraguay que no tenga enfoque inclusivo. Los componentes, son 11 componentes de inclusión que si tenés que hacerlo porque si no, no se te acredita tu carrera. Se levantaron en armas las universidades y ahora están entendiendo. Vieron que están haciendo capacitación, están metiendo los módulos y todo. No se va a acreditar. Ahora está vigente. Ya está vigente. Y nosotros el viernes le hacemos recordar a todos los rectores que eso está vigente y que inclusive el presidente de la ANAES le va a hacer recordar a todos que no se va a acreditar carrera que no tenga un enfoque inclusivo. Con los 11 componentes, sensibilización, capacitación, currículum, o sea, hay 11 componentes que tienen que tener las universidades para acreditar su carrera. Pero no Senadis, ahí no tenemos nada que ver nosotros como Senadis, es universidad. O sea, así es lo que nosotros estamos planteando la inclusión, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias, señor ministro César Martínez, por su presentación, su pasión, no sé si nos sigue acompañando o… Dale. Sí, queríamos seguir con la segunda presentación de hoy, que va a estar a cargo de la idea un poco siguiendo la línea de lo que decía el compañero es traer experiencias, o sea, traer este tema, sobre todo en experiencias que viene haciendo el DENID en algunos de los ejes, y en esa línea ahora le tenemos a la compañera Claudia Martínez, ella es acá encargada del área de arte y su presentación es sobre el tema el arte que transforma. En el mismo caso estaríamos viendo su presentación y después tendríamos un breve espacio de reflexión, de comentarios o de preguntas en relación al tema que nos trae la licenciada Claudia. Sí, ¿te vas a retirar? Bueno, muchas gracias. Bueno, nuevamente un aplauso.